Hola de nuevo, qué rico es compartir un momento de conocimiento contigo a ti que te estás preparando como biogerente a través de las capacitaciones de Globus Biogestión. Y para seguir hablando de electrónica, en esta tercera lección del curso en programación en Arduino con Tinkercad, hablaremos sobre las funciones personalizadas y las interrupciones. Sin más preámbulos, empecemos con esta experiencia de conocimiento donde yo voy a entrar aquí al Paint para explicarte en qué consisten las funciones personalizadas. Estos son paquetes de códigos que te van a servir para ahorrar líneas o sentencias en la programación del microcontrolador. Recuerda que como hemos visto en los tutoriales anteriores, hay tres secciones principales en las cuales en la primera vas a definir las variables y el tipo de datos de esas variables. En la segunda, denominada Void Setup, vas a poner el uso de los pines, ya sea de entrada o de salida, e incluso la comunicación con el monitor en serie. Y finalmente vamos a tener el void loop, que son las iteraciones de instrucciones que quiero que se repitan a lo largo del tiempo, mediadas por el microcontrolador. Sin embargo, tú puedes generar funciones personalizadas, como te acabo de decir, para ahorrar fragmentos de código cuando necesitas que varios componentes electrónicos ejecuten la misma acción. Para ello, vas a agregar sentencias como esta. Vas a poner el void, vas a poner, por ejemplo, mi función personalizada, vas a poner aquí los dos paréntesis. Recuerda que si lo dejas en blanco es porque no va a devolver información, o sea, equivaldría a un null. En cambio, si tú necesitas, por ejemplo, que devuelva algún cálculo, etcétera, entonces puedes poner aquí el tipo de variable, por ejemplo, integer, o por ejemplo, podrías poner char, etcétera. Luego de ello, entonces vamos a abrir y cerrar con corchetes, que es lo que siempre se utiliza para este tipo de sentencias de programación de microcontroladores. Y entonces aquí abajo vas a poner las instrucciones. Entonces, por ejemplo, instrucción 1, y entonces vas a poner pues todos los cálculos o lo que se requiera para esa instrucción 1. Instrucción 2, por ejemplo, pongámoslo acá. Recuerda que siempre después de poner cada una de estas sentencias que están dentro de un void, debes poner el punto y coma para separarlas, instrucción 3, a menos de algunas excepciones que ya es cuando utilizas el if, el while, el for, donde no siempre pues hay que poner punto y coma después de la sentencia, ya que son estructuras iterativas. ¿Por qué te digo que esto te va a ahorrar programación, te va a ahorrar código? Cuando nosotros nos vayamos al void loop, voy a ponerlo por acá, abrimos, cerramos corchetes. En vez de decir que el componente 1 haga estas tres cosas, que el componente 2 haga estas tres cosas, que el componente 3 haga estas tres cosas, eso te va a salir un código muy largo. Tú lo que puedes hacer es desde el void loop llamar a la función personalizada. Entonces, uno diría, mi función, y esto aplíqueselo, por ejemplo, al componente 1, le damos punto y coma, llamo otra vez a mi función y esto aplíqueselo al componente n. Entonces ahí estamos ahorrando línea de código. ¿Por qué? Porque si tú no hicieras la función personalizada, tú tendrías que coger al componente 1 y ponerle las tres instrucciones. Componente 2 y ponerle las tres instrucciones. Componente 3 y ponerle las tres instrucciones. Entonces espero ya hayas entendido cuál es la funcionalidad pues de crear estas funciones, valga la redundancia. Ahora hablemos de las interrupciones y para ello me voy a ir a esta página programarfacil.com, en donde vamos a decir que las interrupciones son fragmentos de código que van a constituir funciones personalizadas, pero que van a tener la característica de frenar el bucle del void loop y reemplazarlo por las instrucciones que nosotros incluyamos de manera transitoria. Cuando se ejecute esa función, esa interrupción, y finalice, entonces volverá al void loop. Para ello hay que tener varias cosas en cuenta. Primero, el attach interrupt, que va a ser un comando que se va a ejecutar en el void setup,
Otra cosa que es importante entender es que no todos los pines de los microcontroladores van a servir para generar interrupciones. Entonces, acá presentan un listado de los diferentes pines en las diferentes placas de Arduino que pueden usarse para interrupciones. Por ejemplo, en los tutoriales que nosotros estamos manejando de simulación con Tinkercad, estamos hablando de la placa Arduino 1, en donde los pines que van a servir para interrupciones van a ser únicamente los pines 2 y 3. Entonces es importante tener en cuenta esto. La otra cosa que es importante entender es que para las ISR, que son pues la programación de interrupciones, eh, no admite parámetros ni devuelve ningún valor. O sea que generalmente estas interrupciones son del tipo null. Entonces, importante que tengas esto en cuenta. La otra cosa es que las interrupciones pueden categorizarse acorde a su uso por low, change, rising y falling. Solo hay un quinto estado que admiten algunas placas Arduino, que es el estado high. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, este gráfico lo representa muy bien. Si tú pones, por ejemplo, que la interrupción va a ser de tipo low, lo que va a hacer es que cuando al oprimir un pulsador, al cambiar un switch, etcétera, se genere un cero lógico, entonces se va a generar la interrupción. El rising change es cuando no tenemos el cero lógico, sino del paso de un cero lógico a un uno lógico, entonces se va a presentar la interrupción. El high sería cuando tenemos un uno lógico. Y el falling, entonces también va a ser cuando partamos de un uno lógico y cambia un cero lógico en la configuración del circuito, entonces ahí se va a presentar la interrupción. Change va a utilizarse tanto para rising como para falling, es decir, simplemente con un cambio de estado de lo que ya se esté manejando, entonces se va a presentar la interrupción. Entonces nos vamos a ir aquí a Tinkercad, donde vamos a crear un nuevo circuito que nos va a servir para hacer la interrupción. Entonces lo que vamos a hacer, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar una placa Arduino 1, como hemos hecho hasta el momento, y vamos a utilizar una placa de pruebas pequeña, como hemos hecho también hasta el momento. Lo que nosotros vamos a hacer es un parámetro, digamos un patrón, perdón, de semáforo utilizando las interrupciones. Entonces, acá vamos a poner en práctica tanto las funciones personalizadas como las interrupciones. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer primero es a poner 3 resistencias. Vamos a dejarlas de 330, que sería para luces LED. Y entonces lo que nosotros vamos a poner acá también van a ser 3 luces LED. Entonces, vamos a poner por aquí una. Vamos a copiarla y vamos a pegarla. Vamos a poner por aquí 2. Vamos a pegarla y vamos a poner por aquí 3. Hay que ir separando estas luces LED porque lo que necesito es que pueda ponerles una resistencia antes. Entonces vamos a rotar esta resistencia para ponerla de manera horizontal y entonces vamos a poner que la resistencia tiene que llegar a el positivo de la luz LED. O sea, lo vamos a dejar por acá, llega al positivo y repetimos esta configuración. Pero entonces vamos a decir que, vamos a poner por aquí un cable de, por ejemplo, el 7, el pin 7, vamos a mandarlo del Arduino que nos entre el positivo aquí al LED. Listo. Entonces ahí ya tendríamos, por código de cableado voy a ponerlo en rojo y vamos a repetir este patrón. Entonces vamos a coger otra resistencia, la vamos a poner por acá, vamos a poner nuestra luz LED aquí abajito y vamos ahora de las 6, vamos a ponerla que entre aquí para alimentar la luz LED y vamos a crear, vamos a ver si pudiéramos copiar y pegar para que la luz LED quede por encima y no por debajo de la resistencia, eso, porque quede como más ordenado. Vamos a copiar y pegar una tercera resistencia por acá.
y vamos a copiar y pegar una tercera luz LED por acá. Para que nos quede a manera de semáforo, vamos a cambiarle las luces. Entonces, rojo, a este le vamos a poner amarillo y a este le vamos a poner una luz verde. Listo, para que me quede así como un semáforo. Ahora, del pin 5 de acá del Arduino, entonces vamos a mandar aquí la corriente positiva al LED y entonces ya tendríamos conectados todos los LED. Ahora lo que tenemos que hacer es mandar el negativo del LED. Entonces nos vamos a parar por acá, vamos a darle un poquito de zoom in para poder encontrar los pines respectivos. Este sería acá. Lo vamos a mandar a negativo con color azul para que tengamos una codificación de color de los cables. Acá vamos a mandarlo también azul y acá también azul a negativo. Listo. Entonces ya tendríamos conectados los LEDs a mi placa de Arduino Uno. Ahora lo que faltaría es poner un pulsador para generar la interrupción. Entonces vamos a poner este pulsador por acá. Vamos a mandarle fase al pulsador. Entonces, a ver, le damos un poquito de zoom acá. Listo. Le vamos a mandar fase aquí al pulsador. Espérame, voy a correr más el pulsador por acá para que tengamos más espacio. Vamos a poner una resistencia, en este caso de 10 kilo ohms, para proteger el pulsador. Voy a darle aquí la rotación. Esta resistencia la vamos a poner, digamos, por acá. Y vamos a decir que de positiva entre aquí a la resistencia. Vamos a poner aquí en rojo. Y que de acá, de la resistencia, entonces salga hacia la placa de Arduino Uno, hacia un pin que vamos a configurar como de entrada. Entonces vamos a ponerlo acá. Digamos que entre al pin 8 de la placa de Arduino. Recuerda que tengo que dejar para las interrupciones la placa 1 y 2, precisamente por eso mismo. Como el botón va a ser el que va a generar la interrupción, entonces vamos a mandarla. Decíamos que en una placa Arduino Uno los pines que permiten interrupción son el 2 y el 3. Entonces vamos a unir el botón es al 2, porque yo necesito que me deje generar interrupciones, porque el botón va a ser el que va a interrumpir el patrón. Listo. Faltaría entonces conectar aquí a negativo este pulsador. Vamos a dejarlo por acá. Listo. Y solo faltaría entonces cerrar el circuito desde fuente y tierra para que tengamos pues ya la alimentación y el circuito cerrado. Entonces vamos a mandarlo por aquí arriba. Entonces aquí estoy mandando la fuente. Entonces la voy a poner aquí en positivo. La vamos a marcar en rojo para que se sepa que esa es la fuente. Y la tierra, el ground, entonces lo vamos a mandar también arriba para que podamos cerrar este circuito. Vamos a ponerlo por acá, vamos a ponerlo por acá y vamos a ponerlo por acá. Y lo cerramos, entonces ahora lo vamos a poner de color azul. Ya tendríamos el circuito. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con este circuito? Vamos a generar un void loop donde cada uno de estos bombillos prenda y apague por cierto tiempo en secuencia, 3 veces, digamos que prenda y apague el rojo, después que prenda y apague 3 veces el amarillo y después que haga eso el verde. Y vamos a generar una interrupción en donde cuando oprima el pulsador, entonces ese bucle se va a interrumpir y se van a prender los 3 bombillos al tiempo. Entonces vamos a ir aquí al código, vamos a cambiarlo a texto, le damos aquí continuar, vamos a borrar todo esto de por acá y voy a copiar y pegar lo que sería el código para este circuito y te lo voy a explicar lentamente. Voy a iniciar la simulación para que veas cómo es que funciona. Cuando tenemos este funcionamiento, acá el void loop, todo lo que vamos a ver es que prende y apaga cada uno de los bombillos 3 veces. De pronto no está funcionando bien porque los pines en el código están diferentes. Vamos a ver. El LED rojo
LED rojo está con el 7, o sea, está bien. El LED amarillo, acá en este caso, está con el pin 6, por eso no estaba funcionando. Vamos a cambiarle el pin acá. Y el LED verde está con el pin 5. El botón estaría con el pin 2, ese sí está ahí. Listo, voy a iniciar la simulación y ahora sí tiene que funcionar. Parpadea 3 veces el rojo, parpadea 3 veces el amarillo, parpadea 3 veces el verde y vuelve al rojo. Ahora, cuando oprimo el pulsador, entonces se va a presentar la interrupción en donde este ciclo se va a ver frenado y todos los bombillos se van a prender al tiempo. 1, 2, 3, véalo. Ahora otra vez, 1, 2, 3, véalo. Finalmente otra vez, 1, 2, 3, véalo. ¿Listo? ¿Te das cuenta cómo funciona la interrupción? Ahora sí te voy a explicar el código. Entonces, primero en las etiquetas define, entonces vamos a poner los 3 LEDs, LED rojo, LED amarillo y LED verde respectivamente. Recuerda que estos números que están por aquí afuera vienen a ser los pines de conexión, por eso me tocó hacer la variación porque el código estaba con otros pines diferentes, entonces tengo que darle un update o actualizar el código. Luego, en el Void Setup, entonces vamos a poner el Pin Mode para los 3 LEDs de manera output, porque es una señal que está saliendo de la placa de Arduino. Por otro lado, el botón 1, el pulsador, entonces va a ser un input que va a entrar a la placa de Arduino a generar una acción. Acá es donde te digo que tienes que poner la sentencia attach interrupt, donde después del paréntesis vas a poner digital pin to interrupt y vas a poner el 2 porque estamos usando el 2. Nuevamente, recuerda que para la placa de Arduino 1 solo se va a permitir interrupciones para el pin 1 y el 2. Después le damos LED todos. Este LED todos es una función personalizada que especifico más abajo para la interrupción y voy a decirle que sea de tipo rising. Cuestión de que cuando se pase de un 0 lógico a un 1 lógico, es decir, oprimir el pulsador, entonces se presenta la interrupción. Le damos el punto y coma. Entonces, este LED todos, que sería la configuración de la función personalizada para la interrupción, la tengo por aquí abajo. Entonces, void LED todos es un null. Y entonces vamos a decirle digital write, escríbame, o sea, envíeme esta señal donde los 3 LED pasen a un estado high, que es lo que se mantienen prendidos, y le puse el delay, le puse 10.000. De pronto aquí no se percibe muy bien en la simulación ese 10.000 porque eso serían 10 segundos, 10.000 milisegundos y la impresión que da es como menos tiempo cuando permanecen así todos prendidos. Pero bueno, la idea es que aquí nos funciona. Después decimos que nos pase a estado low para que retorne a cómo inició el loop, ¿cierto? El void loop, que empieza con los LEDs apagados. Luego, entonces, también lo que vamos a hacer es que en el void loop, lo que estamos haciendo es llamando una función personalizada que es LED semáforo. En este caso, si vamos a decir que nos bote un valor entero. ¿Cómo lo programamos? Entonces estamos dando una secuencia for, donde vamos a decir que ese número entero es que empiece desde 0 y llegue hasta 3, donde la acción se frene cuando ya no se cumpla esta función. Es decir, si yo empiezo con i igual a 0 e i es igual a i más 1, entonces empieza 0, 1, 2, 3. Cuando esto pase a un valor de 4, ya no se está cumpliendo esta función, entonces el for se cierra. Mientras esté funcionando, o sea, de 0 a 3, para que haga estas pulsaciones, entonces lo que estamos diciendo es, hágame un digital write donde cualquier luz LED entre a estado high, se demore solo 400 milisegundos, luego pase a estado low y se demore otros 400 milisegundos. Eso es lo que nos va a dar estas pulsaciones. Entonces, en el void loop ya no vamos a tener que escribir LED rojo, digamos, digital write, LED rojo high, punto y coma, delay 400, punto y coma, digital write, LED rojo low, punto y coma, delay 400, y repetir estas 4 sentencias por cada luz LED, sino que ahora, como dice una función personalizada, entonces lo que digo es, llámeme a LED semáforo dentro del void loop y hágame esa secuencia para el LED rojo. Después,
Llámeme la función LED semáforo y hágamelo para el amarillo, llámeme la función LED semáforo y hágamelo para el LED verde. Con eso entonces ya tenemos este circuito de esta manera con funciones personalizadas y con interrupciones. Esto es todo por el momento. Si tienes alguna inquietud adicional y me estás viendo a través del canal de YouTube, no dudes en escribirme que yo te contestaré pronto, o si estás haciendo el curso de Arduino con Tinkercad en las aulas virtuales de Globus Biogestión, puedes comunicarte conmigo a través de los mecanismos dispuestos para tal fin. Si no te has suscrito al canal de Globus Biogestión, hazlo en este mismo instante, porque seguiré publicando videos en temas de ciencia, tecnología, empresa y superación personal. Y recuerda finalmente que Globus son sistemas prácticos ante problemas complejos.